Hola, ¿cómo están ustedes? Hola. Espero que estén bien y espero que hayan pasado una linda semana juntos, que hayamos podido tener una experiencia linda de adoración el sábado pasado. Lamentablemente no pudimos salir al aire. Así es. Hubo ciertos problemas técnicos. Estamos estrenando nuevo sistema hoy, así que si ven algún detalle por aquí o por allá, pues nos disculpan porque estamos todavía estrenando sistema. Pero gracias a Dios hemos podido en este momento grabar, así que como siempre, si me ven mirando hacia acá es que estoy atendiendo el sistema que está viniendo. Le damos gracias a Dios porque podemos estudiar una nueva semana. Un tema especial, interesante en este ciclo de temas interesantes sobre mayordomía. Y hay cosas de la mayordomía que no podemos obviar. Por ejemplo, no solo tiene que ver con el hecho de qué dinero damos o qué dinero ofrecemos, no tiene solo que ver con el hecho de la planificación del presupuesto. Ya hemos hablado de esas cosas, hemos discutido muchas de ellas, pero también tiene que ver con el hecho de cómo nos identificamos con aquellas personas que lo necesitan más en ciertos momentos. Y de hecho yo creo que de eso se trata la lección de esta semana, ¿sí o no? Efectivamente. Pero vamos a tener unas palabras de oración primero. Sí. Si nos dirigen en oración para comenzar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias por tus bendiciones. Mil gracias porque no nacimos para nada, sino para algo muy importante. Nacimos para servir. Estamos en esta tierra para servirte a ti y a nuestro prójimo. Gracias, Señor, porque tú nos amas y porque te preocupas por nosotros y también por todos los que nos rodean. Te pedimos una bendición especial para todos los que nos están viendo a través de la pantalla de sus celulares, televisores, sus iPads o tabletas. Y permite, Señor, que hasta ellos lleguen tus bendiciones y que ellos puedan entender lo que tú quieres enseñarnos en esta ocasión. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, pues comencemos con la lección. Me encanta el título. A uno de estos mis hermanos pequeñitos. ¿Quiénes son estos hermanos pequeños, no? Porque por otro lado, no sé si estamos hablando aquí de los más necesitados o si estamos hablando aquí de los más humildes o si estamos hablando aquí de quién estamos hablando aquí. O de los niños. O de los niños, ¿no? Los pequeños. Los más pequeños. Los más pequeños. Háblame un poquito sobre qué cosa significa esto de a uno de esos mis hermanos pequeños. ¿Cuál es el tópico que estamos tratando de ver en esta lección? Realmente cuando Jesús dijo nuestros hermanos pequeños, no está hablando de la estatura tampoco, no está hablando de la niñez, está hablando de todas las personas que nos rodean. Y lo que quiere resaltar en esta lección es que el que se niegue a ayudar a alguien que está a su alrededor, se está negando al mismo Jesús. Y el que sirva a los que están a su alrededor, están sirviéndole al mismo Jesús. Wow. Es como dicen los padres. Ajá. Los padres cuando ven que algún muchacho está tratando de maltratar a su hijo, dice, el que toque a mi hijo me está tocando a mí. El que ofenda a mi hijo me ofende a mí. Me ofende a mí. Okay. Es más o menos lo que Cristo está tratando de decir en este pasaje. El contexto del texto de este título es Mateo 25, 44 y 45. Incluso los versículos anteriores, pero quisimos citar estos dos que es para los negativos, los que no se proponen no servir a su prójimo. Realmente no lo quieren servir. Okay. Y entonces las palabras que hay para ellos son muy fuertes. Porque dice allí el versículo 44. Lo ponemos en pantalla. Y 45 de Mateo 25.
Entonces también ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Y entonces les responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Y está hablando de ese momento histórico que aparece en Mateo 25, donde viene Jesús, se presenta al mundo y se presenta delante de las naciones y básicamente está diciendo por cuanto no... Primero dice por cuanto lo hiciste. Por cuanto me visitaste, por cuanto hiciste, estaba desnudo y me vestiste, estaba hambriento y me diste de comer, estaba en la cárcel, me visitaste. Y hay un grupo especial allí diciendo, ¿y cuándo hicimos eso? Y él les dice, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, a mí lo hiciste. No obstante, en la lección aparece la otra moneda, que es la que acabamos de leer ahora. Sí. Cuando dice, bueno, pues estuve en la cárcel, no me visitaste, estaba hambriento, no me diste de comer, estaba sediento, no me diste de beber. Y las personas le preguntan, pero ¿cuándo te vimos en esa situación? Sí. Y en ese momento Jesús les dice, por cuanto no lo hiciste. No lo hicisteis. Porque en este caso es la parte negativa. Sí, la parte Por cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeños, a mí lo hiciste. A mí no lo hiciste. No. Yo quiero que resaltemos el hecho de que el servir a la gente no es una opción. No, no es una opción. Servir a la gente es definitivamente un mandato de Dios. Servir a la gente es lo que divide, lo que distingue a los seguidores de Jesús. Así mismo es. No estamos hablando de un simple gesto de amor de un día. Quizás eso también cuenta, por supuesto. Pero estamos hablando, y yo creo que Mateo 25 nos está hablando un poco de un estilo de vida. Ese estilo de vida, de esa actitud donde las personas en realidad van a la cárcel, visitan a la gente o se dedican a servir a las personas. Hay personas que piensan que llevando, y ya estamos en el contexto de las ofrendas, estamos en el contexto del dinero, de la economía, pensando que, bueno, ¿sabes qué? Pues yo estoy muy ocupado, así que yo llevo mi dinero a la iglesia, yo pongo mi dinero allí, y que la iglesia se encargue de hacer toda esa misión que están diciendo allí. Eso es. Pero la realidad es que... No es esa la realidad. No es así. No. Háblame un poquito sobre la siguiente imagen que tenemos en pantalla. Qué consolador es pensar que Cristo se identifica con sus escogidos. Dime, ¿qué tiene que ver? A tal punto que lo que le afecta a la persona le está afectando a Jesús. Wow. No podemos sentir ningún dolor o chasco, no podemos experimentar ninguna necesidad sin que Cristo simpatice con nosotros. Wow. No va a pasar nada, nada en esta tierra que no toque también a Jesús. El que te lastima a ti, lastima a Jesús. Pero el que te besa, te abraza, te quiere, te ayuda, ese se lo está haciendo también a Jesús. Y yo quiero hablarte a ti que estás ahí detrás de la cámara en un momento determinado. Yo quiero decirte algo. No dejes que las personas te hagan sentir como que tú no mereces ese buen trato. Como que tú no mereces que te ayuden. Como que tú no mereces. Porque en realidad somos tan preciosos ante Dios, ante Jesús, que quien sirve a una persona está sirviendo, es como si estuviera sirviendo al mismo Jesús. Así que eso tiene que ver mucho también con el hecho de cómo yo veo a las personas alrededor mío. Sí, seguro. O sea, normalmente somos un poco de juicio. Sí, es que hay mucha maldad. Sí, y nosotros normalmente a veces, por ejemplo, estamos en un semáforo, vemos una persona que se acerca a nosotros, está pidiendo un dinero, Usted tiene miedo a bajar el cristal. Sí, o simplemente dice, bueno, pero ¿por qué está así? Quizás es porque está en drogas. O quizás es porque... Y empezamos
ese contenido de juicio, Sí. que muy probablemente sea cierto, pero ¿quiénes somos nosotros para estar juzgando a nadie, no? Seguro. Y entonces, sí, es probable que sea muy cierto, pero también es probable que sea una excusa para no, Sí. para no ayudar en un Y ya si es momento una determinado. excusa, no es bueno. Y el problema con las excusas es que ni siquiera a veces nosotros nos damos cuenta que Sí. es una excusa. Sí. Y con Dios no juegan las excusas porque Él lee lo más íntimo de nuestros pensamientos. Sí, yo pienso que cuando vemos a una persona en necesidad, estamos viendo también una acumulación de decisiones de esa misma persona. Es probable que no hayan sido buenas decisiones. Vamos a empezar por ahí. Vamos a decir, por ejemplo, Sí. que cuando vemos una persona en un semáforo pidiendo dinero, una persona sin casa, una persona que está en on homeless, como decimos acá, digamos, Sí. ¿no? Vemos una persona que está en alta necesidad. Es muy probable que esa persona esté en necesidad por malas decisiones de su vida. Sí, eso es cierto. Es probable. Es muy probable que también haya sido por una combinación de factores diferentes que no tienen que ver directamente con decisiones de la vida o una combinación de ambas. Cierto. Pero el problema está en que nosotros no estamos llamados en absoluto No. a analizar las razones por las cuales la persona está necesitada en ese momento. Nosotros tampoco estamos llamados a juzgar a las acciones y malas decisiones de esa persona que lo llevaron a ese momento. Nosotros estamos destinados y llamados a servirlos. Sí. Hay algunas personas que tal vez dicen, bueno, no le voy a dar dinero porque puede ser que lo gaste en droga. Le voy a dar el alimento. Ajá. Y se bajan en una esquina, compran 2 hamburguesas y compran algo de comer, de Sí. tomar, Ajá. y vienen y se acercan a ellos y le dicen, mire, para que comas. Ya. Y es verdad que y en eso vienen las opciones que se nos pueden presentar que no son malas en sí mismas. Ajá. Precisamente vamos a hablar ahora de las Y prioridades. vamos a ir directamente Sí. ahí ya, a las prioridades. Háblame un poquito sobre el hecho de Sí. que tiene que ver con este tema, con el contexto. Nosotros nos debemos dejar guiar por el Espíritu Santo. Ok. Nunca olviden la tercera persona de la divinidad. Ujú. Precisamente su principal función es convencer. Ajá. Y entonces él es el encargado de dirigir nuestra mente hacia un propósito bueno, elevado, Ya. sin ningún tipo de equivocación. Así que debemos establecer un equilibrio, escuchen bien esta palabra, un equilibrio al dar al necesitado nuestro dinero, o también, tal vez no tienes dinero, pero sí tu tiempo, Ajá. o algún don que tú tengas. Ya. Porque el necesitado no es solo el homeless, el minusválido, o la persona necesitada sin casa. A veces la persona que está al lado tuyo tiene otro tipo de necesidad y tú puedes suplirla. Por ejemplo, tú eres carpintero y sabes que la persona en la casa tiene una puerta que se le echó a perder, se le rompió, y usted puede brindarse sin dar un centavo alguno para hacer algún tipo de reparación en la casa de esa persona. Ya. O sea que debemos ser muy cuidadosos, pero sí a la vez equilibrados, para no darlo todo a alguien y que el otro se quede sin recibir su ayuda. Yo me recuerdo cuando estábamos hablando de las ofrendas, yo decía, existe un tipo de ofrenda que es compulsoria, ¿verdad? Del momento. Es una ofrenda por una necesidad, por una emoción, por un llamado, porque sentí esa necesidad. Pero también existe esa ofrenda que sigue siendo por análisis de gratitud y de fe, pero intelectual, donde hay una planificación. Y también podríamos hablar que este tipo de ayuda que a veces se da, sobre todo si es una ayuda sostenida, si es una ayuda que está dedicada a cierta persona, si es una asistencia a cierta necesidad, debe también ser hecha con ciencia Cierto. y hecha con capacidad y con intelectualmente también.
sigue siendo y debe y tiene que seguir siendo de corazón. De corazón. Y debe y tiene que seguir siendo producto de un análisis, pero también de la gratitud y de la adoración a Dios. Pero, por otro lado, puede también ser planificado. Sí, no, es que el equilibrio es importantísimo. Ya, Usted puede ser muy bueno en su casa y gastar todo su dinero en su casa, pero no es equilibrado si no gasta parte de su dinero en su iglesia. Ajá. Y parte de su dinero tal vez en una institución de salud o de ayuda a los pobres. O sea que uno tiene que tener cuidado, no irse de todo de un lado. Por ejemplo, ahora hay iglesias que no tienen templo. Ya. Y como la nuestra. Sí, estamos de hecho en esa campaña, ¿no? Como la nuestra. Sí. Y podemos pensar en dar un dinero para que se pueda llegar a comprar un templo o mandarlo a hacer. Pero si usted todo lo da para ir por esa vía y deja a un necesitado que le está rodeando o que usted le pasó por al lado y lo deja ahí lanzado y que Dios te bendiga, Sí. todo el dinero que usted está dando para construir un templo no tiene valor a los ojos de Dios si usted no es equilibrado y comparte con los necesitados que pudieran estar dentro de la misma familia de nosotros. Sí, yo pienso mucho en esa escena de esa viuda que dio todo lo que tenía. Ya lo he dicho como 2 veces, pero es importante que hay un pensamiento que tengo en mi mente, ¿no? Sobre esa historia de la viuda que dio todo lo que tenía. Y el hecho es que yo pienso que no debió haber sido que era todo lo que tenía. O sea, si esa viuda en realidad pertenecía a una sinagoga o al templo y era parte de una congregación, si era fiel, no debió haber sido todo lo que tenía. Sí, no debió haber sido. Especialmente cuando había otros en la misma congregación que había otros en la misma congregación que estaban dando de más y dando de sobra. Y vemos una disparidad enorme entre aquella viuda que está dando todo lo que tiene, apenas dos moneditas allí, y personas de la misma congregación dando miles y miles y miles y miles. ¿Dónde está ese equilibrio No hay equilibrio que hace que la persona en realidad esté mirando las necesidades? La iglesia está mirando las necesidades de esa persona, no solo las necesidades generales de la iglesia, sino también de esa persona. Y siempre he dicho eso, ¿no? Que todo el mundo se fija en el momento en que la viuda, y elogian a esta señora porque lo dio todo. Y sí, es de elogiar. Pero, ¿y por qué lo dio todo? Así mismo. ¿Por qué estuvo en ese punto que tuvo que darlo todo? ¿Por qué no quedaba nada? Cuando había otros que tenían de sobra. En la misma iglesia, en la misma congregación. Ese es un enfoque diferente y que tenemos que ver. Vamos a hablar directamente ahora Pasa a la otra parte. a un concepto interesante. Y este concepto tiene que ver con una cosa que se llama el darwinismo social. Bueno, por alguna razón, ya ustedes saben, les estoy diciendo que este sistema nuevo ahora pues no quiere pasar. Así que yo voy a poner la cámara contigo para que tú expliques un poquito sobre el darwinismo en lo que yo reviso a ver qué está sucediendo. Cierto. El darwinismo social, no sé cuántos de ustedes habrán escuchado acerca de Charles Darwin, el padre de la selección natural o el origen de las especies. Este señor fue muy inteligente, pero no fue sabio. Y tristemente creó una doctrina que nosotros no la apoyamos, los creacionistas, en toda su plenitud. Tuvo algunos aciertos, pero en toda su plenitud no lo apoyamos. Charles Darwin. Ahora,
su estudio fue netamente biológico, pero hubo algunos sucesores de Charles Darwin, y esto que estoy explicando aparece en el folleto, pero no aparece explicado en qué consiste el darwinismo social. Y queríamos aclararlo para que lo sepan. Fue un movimiento que surgió todavía estando vivo Darwin. Surgió un movimiento que trató de aplicar y lo aplicó los conceptos biológicos de Charles Darwin, de la lucha por la supervivencia del más fuerte, que es uno de los aspectos que él proyectó en su estudio biológico. Que por ejemplo el león, para poder vivir, tiene que comer y comerse otro animal. Pero el otro animal es el más débil que el león, y entonces por eso el león... Sí, no solo que es el más débil que el león. De acuerdo a Darwin, ese animal que se come el león es el más débil de entre ellos. Es el más débil. O sea, por ejemplo, el que nació enfermo, el que tiene una pata rota, el que tiene un defecto genético. Y de acuerdo a Darwin, ese animalito que tiene un defecto genético, digamos, tiene menos posibilidades de sobrevivir en la selva, porque obviamente cojea, o quizás no ve bien, o quizás no camina tan rápido, y entonces viene el león y a ese es el que se come. De acuerdo al darwinismo biológico, la selección natural. No, la selección natural, que dicho sea de paso, es cierta, es cierto. Es cierto. Ese animalito ya no pasa sus genes a su descendiente, porque muere antes de pasar los genes al descendiente. Por supuesto. Y entonces obviamente es el pool genético, la concentración genética de esa especie se mantiene más o menos saludable, porque los que no tienen la genética tan saludable no logran sobrevivir. Eso es. Básicamente esa es la idea. Tremenda lógica tiene. Sí. No, y de hecho, en el mundo natural es correcto. Es correcto. No es correcta la evolución. Por supuesto. Pero ese proceso existe, es real y está ahí. Si una gacela nace ciega y resulta que esa ceguera es genética, no llega muy lejos. Efectivamente. Esa gacela se la come el primer león que se encuentre. Seguro. Sucede que entonces ya ese problema genético se detuvo ahí mismo. Se detuvo. Porque obviamente pues ya se murió. No pudo procrearse. O sea, biológicamente la selección natural funciona. El problema está en tratar de aplicarle esa selección natural socialmente, a la sociedad. Es la parte complicada. O sea, básicamente, si aplicamos el concepto de darwinismo, o sea, ese concepto de selección natural, si se lo aplicamos al hecho de que hay personas que viven en necesidad, personas que han hecho malas decisiones en la vida, y personas que están necesitadas y pobres, y otros que tienen una capacidad para hacer un negocio, para hacer demás. Si le aplicamos ese concepto, entonces no ayudamos al necesitado, porque él tiene que, por selección natural de Darwin, morirse de hambre. Debiera morirse. De hecho, hay mucha gente que cree que todas estas catástrofes que están sucediendo hoy mismo en el mundo entero, que esas catástrofes, oigan esto que parece una barbaridad, que eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque la gente se está muriendo y hay una superpoblación mundial, y mientras más gente muera, más posibilidades tienen los que quedan vivos. Y todo lo que yo veo acá es una locura. Y todo lo que yo veo acá es la misma historia. Es la excusa sobre la excusa para tratar de justificar de algún modo el hecho de no llevar a las personas y ayudar a las personas, de no asistirlas, de no apoyarlas. Sí, porque en eso consiste, ¿sí? En que entonces el pobre deja a lo pobre. Sí, el necesitado deja lo que sigue necesitando. Vive tu vida. Ese es el concepto del darwinismo social, yo creo que aparece en el folleto. Sí, y yo creo que nada más lejos del cristianismo que eso. Más lejos que el al punto de que vemos el título de nuestra lección, ¿verdad? Bueno, fíjate que del darwinismo social se fomenta o se alimenta la esclavitud,
Ya, claro. Se alimenta el genocidio. La discriminación en general. Sí. Sí, sí, por supuesto. Sí, Por supuesto. porque- O sea, me paro en un semáforo en una esquina Sí, y digo, esa persona que está acercándose a mi ventanilla para pedirme un dinero, y ustedes lo conocen porque si viven acá en Estados Unidos, en los semáforos, en ciertos semáforos, hay personas sin hogar, no tienen casa, están en necesidad. Usted se da cuenta por su ropa, porque no están totalmente limpios, no están bañados, y se da cuenta de que están en necesidad. Y normalmente lo que hacen es acercarse a las ventanillas pidiendo dinero. No son, hasta ahora yo no he tenido ninguna experiencia de agresividad de ninguno de ellos, ni tampoco he tenido ningún problema con ninguno de ellos. Simplemente se van acercando a la ventanilla, ni siquiera se acercan a uno, simplemente pasan por al lado. Si uno quiere darles algo, baja la ventanilla y le da algo. Así como funciona. A esa hora empiezo a pensar yo, bueno, pero por algo estar así, ¿ayudarlo para qué? Si de todas maneras se va a seguir hundiendo. Al fin y al cabo, por selección natural, comilla, debería más bien ya pues dejar la vida y así morirse. el espacio, o sea, es bastante cruel. Darle espacio a los demás. Es bastante insensible, es bastante anticristiano, es incomprensible, no tiene sentido. Es criminal. Sí, no tiene sentido. Pero ahora, sin ser tan criminales, yo pienso que nosotros muchas veces somos tan juzgativos y nos ponemos a juzgar los motivos de la gente y por qué estar así. Y yo le dije que no hiciera tal negocio y por qué lo hizo. Mira, por eso perdió dinero. Y nosotros normalmente a veces cuando vemos a una persona que tiene un problema, en nuestra psiquis, nuestra mentalidad, ¿no? Cuando vemos a una persona en necesidad, que tiene un problema, pero no vemos que sea por una culpabilidad, tendemos a ayudar un poco más. Pero cuando vemos que la persona tiene un problema y descubrimos que es en realidad su propia culpa, psicológicamente nos bloqueamos un poco y decimos, pues entonces no ayudo. No ayudo. La gran pregunta es, ¿y usted no ha tenido ningún problema nunca en su vida? ¿Usted nunca se ha equivocado? ¿Usted nunca ha hecho un error? Yo nunca me he equivocado, por lo cual he tenido tremendos problemas. ¿Cuánto habría apreciado yo una ayuda, aún en medio de mi problema, aún porque me equivoqué? Eso pasa, ahora, lo contrario pasa cuando hay amor. Por eso que el amor es la base fundamental de todo. Porque un padre, por ejemplo, tiene un hijo y el hijo se mete en un problema grave. Tal vez hasta robó. Sí, alguna cosa. Algo seria. Y el padre, en vez de decirle, bueno, ahora fastídiate no, el padre busca dinero debajo de la tierra y paga lo que robó y lo da. ¿Y por qué? Porque hay amor. Hermano, la mayordomía, así como todas las cosas que nosotros hacemos en esta vida, tienen que estar fundamentados todos por el amor. Por el amor. Por el amor. Por eso el título de la lección. Y así es como Dios nos trata a nosotros. Así es como nos trata a nosotros. Si Dios se pone a mirar. ¿Qué merecemos nosotros? Si Dios se pone a mirar cuántas cosas hice para estar en la necesidad que estoy, Él no me habría ayudado. Al momento de la cruz habría dicho, bueno, pero si es que ellos se buscaron todo el problema, ¿para que yo voy a sacrificarme? ¿Para que yo voy a descender a la tierra? ¿Para que yo voy a hacer todo eso? Si es que en realidad todo el enredo en el que están metidos se lo han buscado ellos mismos por desobedecer. Eso puede decirlo Dios de nosotros. Y si Él lo hubiera dicho, estaríamos todos totalmente perdidos. Estaríamos perdidos totalmente. O sea, yo creo que no solo es la expresión, sino también el hecho de cómo nosotros nos proyectamos hacia las personas que tienen, que están en desventaja y necesidad. Que haya en vosotros también ese mismo sentir, ¿verdad? Que hubo en Cristo. Que siendo como Dios, siendo igual a Dios. Siendo igual a Dios. No menospreció el ser igual a Dios. Y vino y descendió y se humilló. Y vino precisamente para salvarte a ti y a mí. Bueno, había puesto un poquito ahí ya la pregunta, así que vamos a poner la pregunta de una buena vez, ¿verdad? Tenemos una pregunta y la pregunta dice así. ¿Cómo dicen? Todo cristiano debe organizar sus prioridades de servicio al prójimo de la siguiente manera. Inciso A. Entregar todas las ofrendas y el tiempo para la iglesia. Yo conozco personas que viven tanto para la iglesia que hasta hay hambre en la casa. Y entonces la B. Inciso B, entregar todo nuestro dinero para ayudar a los pobres y necesitados. Yo tuve un vecino en La Habana, cuando viví en La Habana,
que el pobre, él perdió su juicio, pero era una gran persona, Sí. pero perdió su juicio, y cuando llegaba el día del cobro, se iba a los lugares donde estaban la gente, y en Cuba sí hay mucha gente necesitada, Ay, mamá. y repartía todo el salario, y la mujer y los hijos se quedaban sin un centavo, Ay, y ay, él ay. también. Bueno, esa es la opción B. ¿Y la C? Esa es la B. Y la C, equilibrar nuestra entrega de manera que según nuestras posibilidades podamos servir a la iglesia y a los pobres y necesitados. Ok. Bueno, mientras estamos viendo la pregunta, quiero que saludamos a las personas que están. Esta semana nos saludaron a varias personas, así que quiero Sí. mencionarlas como siempre. Arelis Acosta, que Dios te bendiga, feliz y Dios te bendecido bendiga, sábado, Arelis. dice ella, para todos, en especial para los pastores. Aquí estamos, que Dios te bendiga, Que gracias Dios a te Dios, bendiga. ya pudimos hoy grabar de nuevo. Sí, gracias a Dios. Esperemos que salga bien la grabación, porque es la primera grabación, no sabemos cómo va a salir. Sí, Así que, con equipos totalmente nuevos. sí, con un sistema que es nuevo. Así que ya veremos. Lina Galeano nos dice, buenos días, feliz sábado, estoy disfrutando de la escuela sabática. Amén. Amén. Gracias a Dios. Dios bendiga a todos mis hermanos, feliz sábado. Esa es Rita María Martín. Que Dios te bendiga, Dios Rita. te bendiga, Rita. La Reina Bella, muy buenos días y feliz sábado a todos. Dios te bendiga. Melanie Abigail, feliz santo sábado, Dios bendiga a sus hijos. Gracias, Melanie, que Dios te bendiga también a ti. Un saludo. Mi tía Belkis, feliz y bendecido sábado para todos mis hermanos en Cristo. Tengo a Cari Martínez, feliz santo día del Señor. María Moreno, buenos días, feliz sábado. Feliz sábado, Tengo María. también aquí a José Ramírez, que le dice que también nos saluda. Y tengo también a Norma Hernández, no tan conocido ese nombre, ¿verdad? Norma Hernández, digo por nosotros, ¿no? Por Que nosotros, nos salude. sí. Así que continúa saludándonos, Norma. Dice, Dios continúe bendiciendo esta hermosa familia. Amén. Que Dios les bendiga. Gracias a Dios que podemos acercarnos a ustedes, transmitir hoy, así podemos quizás llegar a ustedes. ¿Cuál es la respuesta? A ver, dime. La respuesta es el inciso C. Creo que todo el mundo aprobó. Así, eso esperamos. Eso esperamos. Sí. Equilibrar nuestra entrega de manera que según nuestras posibilidades podamos servir a la iglesia, a los pobres y a los necesitados. Ya. O sea que compartir, Ajá. ser equilibrados, Ok. es Sí. importantísimo. No se tire de un lado solo. No, ni el de la iglesia, Ya. ni de ese lado solo. Sí. Seamos- Porque obviamente también la familia es parte de esa congregación que Dios También, nos ha dado para proveer también. y para que ayudar. Cristo lo dijo, Por que supuesto. ya lo citamos en semanas anteriores. Ya. ¿Qué ejemplo tenemos de básicamente lo contrario? Ese detalle de este muchacho que estaba tan aferrado a las cosas, ¿no? Sí, chico. Al dinero o a su esfuerzo que le había dado ese dinero, sus negocios, cualquiera haya sido la situación o las condiciones en la cual él estaba. Háblame un poquito del joven, Sí. de este famoso El joven rico. Joven rico. Que no sabemos cómo se llamó. No, Nunca. No, era el joven rico. El joven rico. Así se llama. Háblame un poquito de Es muy interesante. Este joven no parece haber sido una mala persona. Ok. Era una persona que era rico, y ser rico no es ser malo, Por supuesto, no tiene nada que ver y estaba interesado en la vida eterna. Yo conozco muchas personas que no les interesa para nada la vida eterna. Ya. Ellos viven esta vida y no creen que pueda existir otra más en el futuro. Sí. Así que estaba interesado en la vida eterna. Pero ahora, tenía un problema gravísimo. Ajá. Y era su proyección hacia la riqueza. O sea, No era la riqueza en sí mismo, sino la proyección hacia la la riqueza. proyección a ella. Explícame eso. O sea, sí, para el joven rico, las riquezas eran lo más importante de su vida. Ya. Ahora vamos a ver, después del joven rico, otro caso que aparece en el folleto de esta semana, para que ustedes vean que también era rico. Pero este hombre
al ver Cristo la situación tan grave que tenía, porque a medida que la enfermedad es más grave, ustedes saben que a veces hay hasta que amputar un miembro para salvar el cuerpo. Y a veces hay que amputar 2 miembros para salvar el cuerpo. Y a veces lo que queda, yo vi en Facebook a una persona que lo que tiene nada más que es el tronco. Pues no creo que haya sido por una operación, sino por accidente, por un accidente. Pero Cristo vio en este joven rico que el mal de él era tan grave que necesitaba una cura más fuerte. Y entonces le dice que vendiera todo lo que tenía. No es fácil, hermanos. Imagínate tú. Que se nos diga a nosotros ahora, vende todo lo que tú tienes y dalo a los pobres. ¿Dónde me voy a vivir? Que cómo mantengo a mi esposa, a mis hijos. Imagínate tú. Es desesperante. ¿Cómo Dios me va a pedir a mí que yo lo venda? O sea, que lo venda y se lo dé a todos los pobres. O sea, esto no parece una contradicción a lo que acabamos de decir, que debemos ser equilibrados. No, el problema es que el que estaba tratando con el joven rico es el médico de todas las enfermedades. Bueno, no olvidemos no solo eso. El que estaba hablando con el joven rico conocía su corazón. Conociendo el corazón. Nosotros no estamos llamados a lo mismo. Pero Jesús sí conoce el corazón. Él sabía que esa era la necesidad de esa persona en ese momento. El problema no está en ser rico. Definitivamente no lo está. Fíjate tú, ese texto a mí me hizo pensar una vez. Porque cuando ese joven se fue triste. Él le dice a los discípulos, Jesús le dice a los discípulos, que era, entre tantas cosas, ¿no? Le dice que era más fácil que entrara un camello por el ojo de una aguja, que un rico entrar en el reino de los cielos. Y los discípulos dicen, bueno, ¿y entonces quién podrá ser salvo? Efectivamente. Y entonces yo me pregunto, los pobres, ¿no? Porque si Jesús está diciendo que es muy difícil que los ricos se salven, que es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja a que un rico se salve, esa pregunta es tonta, esa pregunta no tiene sentido, ¿no? Los discípulos están diciendo, bueno, ¿y entonces quién se podrá salvar, Señor? Pero se lo acabo de decir, los ricos son los que tienen el problema, los pobres se salvarán. No. Los discípulos entendieron de qué estaba hablando él. Y entendieron que ellos, tan pobres como eran, que no tenían un centavo, también podrían estar en problemas. Porque graves. El problema no es la riqueza que tenía el joven rico. El problema es cuánta importancia el joven rico le daba a otra cosa que no fuera Jesús, que no fuera Dios. Así mismo es. Y eso le puede pasar a un millonario y le puede pasar a una persona pobre. Totalmente pobre. Que se aferre tanto a las cositas de la tierra que Dios queda en un segundo plano. Personas pobres que no tienen un centavo, pero son como el joven rico. Porque se van tristes. No porque tienen muchas posesiones, sino porque lo que tienen está ocupando el lugar que solo debe ocupar Jesús. Así es. Y yo quiero decirles algo, cuando Jesús ocupa el lugar, entonces Jesús es el que maneja nuestra vida. Efectivamente, Él es el que ordena los otros pasos. Y Jesús es el que dice, ¿sabes qué? En mí, Jesús es el que dice en mí, ¿sabes qué? Voy a ayudar a la gente, voy a ayudar al necesitado, voy a apoyar a las personas, al punto que lo hago sin interés ninguno. Porque esa es una cosa interesante que vemos en Mateo, ¿verdad? ¿Y cuándo te vimos hambriento? ¿Y cuándo te vimos, o sea, la parte positiva de esta historia, ¿no? ¿Y cuándo te vimos preso? Ellos mismos no se habían dado cuenta de que estaban haciendo un servicio especial. No lo hacían para que lo vieran, no lo hacían detrás de una cámara tirándole fotos mientras están dándole $10 a un homeless. No lo hacían para que lo viera la social media. No lo hacían para que lo vieran las gentes. No lo hacían conscientemente. Nacía de corazón ayudar a la gente. Y es por eso que digo que es como la ofrenda.
Si lo doy para que me miren, si lo doy para que haya un buen prestigio mío, si lo doy para otro tipo de cosas, si lo doy para nada, si lo doy porque, y si ayudo porque, y si sirvo es porque. Tiene que haber una razón en el corazón, que es la que mueva este detalle. Y esa razón del corazón, los mismos discípulos dijeron, ¿y quién se puede salvar? ¿Y quién se puede salvar? Ellos mismos entendieron que Jesús no está hablando de ricos o pobres. No era una comparación. Que está hablando de una condición del corazón, donde la persona se aferra tanto a todo aquello y deja a Dios y a Jesús fuera. Bueno, ahora vamos a hablar del otro caso, ¿no? ¿Otro rico? Sí, pero este sí llevó una transformación, ¿sí o no? Sí. Vamos a hablar. Y un rico mal habido. Su dinero no era. Uno de los que no tenía. No fue adquirido muy bien. De los que no tienen muy buena fama, ¿no? Estamos hablando de quién. Estamos hablando de Zaqueo. Okay. También aparece en la lección después del joven rico. Zaqueo hizo una fortuna recaudando impuestos, pero todos sabemos en qué consistía el recaudo de ese impuesto. Y sabemos que ellos se echaban en su bolsillo mucha cantidad de dinero. Se la robaban. En realidad no solo era... Y eran impuestos para los romanos. No solo era el impuesto más comisiones, más fees y más... Se me parece a los bancos, ¿no? No estoy diciendo que Bank of America sea un ladrón, solo estoy diciendo, estoy diciendo lo que estoy diciendo. Simplemente eran muchos impuestos y eran muchas... Impuestos. Y entonces las personas tenían temor, porque lo más terrible es que era un judío como ellos, no cobraba lo justo, sino por encima, pero se alimentaba del terror de la gente hacia Roma. Hacia Roma. Las personas tenían... Porque ese impuesto era para Roma. Era para Roma. La gente tenía terror de que una persona como Zaqueo llegara al tribuno, llegara a las autoridades romanas y dijera, fulano de tal, se está negando a pagarme los impuestos. Porque lo que le pasaba a esa persona era terrible. Terrible. Y él sabía eso. Él lo sabía. Eso es lo más despreciable de él. Es lo más despreciable. Porque se está alimentando del terror de la gente para ganar dinero él y para enriquecerse él. Nadie lo tocaba por miedo, pero si no lo hubieran destrozado. Lo que sucede es que no lo tocaban por miedo, porque es un protegido de Roma. Protegido de Roma. Y Roma mataba, crucificaba, apaleaba, hacía todo lo que quería con el pueblo judío. Entonces, básicamente lo odiaban. Lo odiaban mucho. Y este hombre, bueno, pues nada, miren ustedes. En un momento de su vida. ¿Qué sucede con él? En un momento de su vida parece que pensó que se dio cuenta que iba por mal camino y quiso resarcir sus problemas. Y lo primero que trató de hacer fue de encontrarse con Jesús. Y noten ustedes, cuando él se entera que Jesús estaba pasando por aquel lugar, él no era muy alto de estatura. Muchos dicen que era enano, tal vez no, pero no era muy alto, y la muchedumbre pues no dejaba ver a Jesús, porque Jesús no iba por la calle solo. Los discípulos tenían muchos seguidores. Y entonces él se sube en un árbol que dice hasta el nombre, sicomoro o sicómoro, depende como algunos le dicen de una manera. Sí, o de otra, ¿no? Sí. Y se sube para ver a Jesús. Qué buena, no fue una coincidencia. Sí. Lo que él hizo, él provocó ese encuentro, pero Jesús, imagínense ustedes, que lee los corazones, que sabe todo, todas las intenciones. Qué hermoso el hecho de que... ¿Por qué Jesús miró para arriba? Yo estoy pensando, ¿cómo es posible que haya mirado hacia arriba? Miró hacia arriba porque Jesús sabía que alguien estaba allí esperando por él. Alguien que necesitaba de él. Que necesitaba de él. Él estaba arrepentido. Sí. Y su arrepentimiento fue tan grande que le dijo a Jesús que él iba a darle a todos la mitad de todo lo que tenía, de los bienes. Iba a compartir la mitad. ¿Y saben ustedes? Jesús se lo aceptó.
¿Y Sí. cómo al joven rico le dijo que vendiera todo lo que tenía, pero entonces ahora Zaqueo le acepta la mitad nada más? Porque el problema de Zaqueo no era tan grave como el problema del joven rico. Ya. Para Zaqueo, a pesar de que había hecho mal uso de esas ganancias que él tenía, él tuvo un gran arrepentimiento, de tal manera que las ganancias ya para él no eran un problema, porque estaba dispuesto a compartirlas, Sí. a darlas a los demás. Noten ustedes, mira, estamos hablando de un rico que al ser tocado por Jesús, la riqueza ya no ocupa el lugar Ya no ocuparon el lugar que ocuparon el del que joven rico. ocupaba en el joven rico. No solo eso, no ocupan más el lugar que solo le corresponde a Jesús. Así mismo es. Tenía mucho dinero, porque dando la mitad de lo que tenía, aún así pudo devolverle a mucha gente el doble de lo que le había robado. No sé cómo los números caen ahí, pero caen. O sea, había mucho dinero de tal manera que incluso dando la mitad, devolvió a algunos le devolvió a los que pudo. Me imagino que ya muchos quizás estaban fuera del alcance de él, de Sí, alguna tal manera. vez. Pero de algún modo mostró la idea de que ya esto no me interesa. Ya no era lo principal para Ya él. esto no me interesa. Tenemos otro personaje Otro más personaje antes de irnos porque ya el tiempo se nos va. que el folleto le resalta algo muy importante a este personaje, es Job. Y lo que está resaltando el folleto de Job Sí. es que en una de sus declaraciones él dijo lo siguiente, Job 29:16. Dice, a los menesterosos yo era padre, y de la causa que no entendía me informaba con diligencia. O sea, lo que quiere resaltar el folleto en esta semana aquí es que no tenemos que esperar que el pobre llegue a nosotros, Sí. que el necesitado llegue a nosotros. Nosotros debemos preocuparnos. Usted sabe, por ejemplo, que una persona llegó a este país hace 2 o 3 semanas. O 4, o un mes, o incluso hasta O un un año, mes. porque al fin y al cabo hay necesidad en ese Y sentido. Ajá. usted sabe que no tiene auto, Ya. porque no hay que ser adivino ni tampoco Sí. muy inteligente Ajá. para entender de que esa persona no tiene tal vez ni comida. Porque antes a algunos se le daba una ayuda por parte del gobierno, pero ahora los últimos que están aceptando, pues Ni siquiera eso. con Bueno, un no, convenio con los cubanos. no solo eso. Ya dijiste algo, por ejemplo, si no maneja, no tiene cómo moverse, cómo Sí. busca la comida, cómo va a un mercado a buscar. Y yo he escuchado mucho esta expresión. Para lo que se le ofrezca. Y ahí lo dejan. Y ahí lo dejan. O no dudes en llamarme si tienes algún problema. O para lo que necesites. Aquí estamos para lo que necesites. Sí. No sé cuántas veces ustedes han escuchado esa expresión en su vida. Yo le aseguro que no lo van a llamar. Porque O les da pena. o pena o simplemente en ese momento en el que está la necesidad andando o el detalle a esa hora quizás no es la mentalidad de esa persona, el decir, voy a llamar, ahora me acordé que Margarita me dijo el sábado pasado que para lo que necesitara. Normalmente no funciona así. Eso no funciona así. O sea, yo veo en este texto de Job y en uno que vamos a poner ahora, porque ya el tiempo se nos fue, así que tenemos que terminar, Sí. que no tenemos nosotros que estar con ese tipo de actitud donde para lo que usted necesite, no, más bien es ¿a dónde lo voy a llevar el lunes? ¿Necesita que le llevemos a algún lugar el lunes? ¿Tiene algún plan que tiene que ir esta semana? ¿Usted tiene algún tipo de cita que necesite que le llevemos? ¿Usted tiene algún tipo que la persona, dele un poquito más de información a la persona, Sí. pídale un poquito más, sea un poquito más directo? Yo leí un libro no hace mucho que está hablando del duelo y lo del duelo. lo leímos por la razón que ustedes conocen. Sí. Y yo leí el libro y el autor, que es un experto en temas de consejería de duelo, él dice, cuando una persona está sufriendo un duelo, no le diga, aquí estamos para lo que necesite, porque no le va a decir nada nunca. Nunca le va a decir. Más bien dígale, le voy a traer comida mañana. ¿Qué le parece? ¿Le traigo una sopita esta tarde? Usted tiene que manejar y así como está no puedes manejar. ¿Quiere que le lleve a un lugar?
seamos un poquito más específicos cuando estemos ayudando a la gente, más que decir una oración abierta de, para lo que usted necesite, no dude. Sí, y bueno, y muchas veces incluso en la iglesia, en ese tipo de cortesía formal, lo veo bonito, es una cortesía formal, pero no es más que eso, es una cortesía. Decirle a la persona, para lo que usted necesite, la persona ni siquiera sabe cómo se llama usted, no tiene su número de teléfono, no tiene cómo contactarle ni nada, y usted se va y él se va, y ninguno intercambió ni siquiera un número de teléfono. ¿Cómo lo va a llamar para que lo necesite? Lo que quiero decir, y tenemos que concluir, tenemos que irnos ya, porque ya el tiempo se nos acabó. Lo que sí, la tenemos aquí, ya la tengo en pantalla. El pasaje del Espíritu de Profecía. Eso es básicamente lo que quiero decir. A ver, léelo. Lee Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 141. Viene en el folleto de la escuela sabática. No aguardéis a que los pobres llamen vuestra atención a sus necesidades. Obrad como Job. Lo que él no sabía, lo averiguaba. Haced una gira de inspección y ved lo que se necesita y cómo puede suplirse mejor. Creo que con estas palabras. Y es básicamente el hecho de decir, mira, veo que estás necesitando pantalones. Vamos, que te voy a llevar a buscar un pantalón. ¿Sabes qué? No tienes carro. Y me imagino que esta semana tienes que ir a algún lugar. ¿Te puedo ayudar en eso? ¿Puedo pasar por acá y recogerte? Es un modo más directo, más efectivo. Y que la persona dice, ¿sabes qué? Si usted no le molesta, por favor, si usted pudiera, ya a esa hora ya se hizo la conexión de ayuda. Ya se hizo la conexión de Mucho ayuda. Mejor que para lo que usted quiera. ¿Y no estamos hablando de dinero? No. Estamos hablando de ayudar a la persona, de apoyarla en todo sentido. Estamos hablando de que la persona sepa que pertenece a una familia especial, que es la familia que hace, ayuda y sirve sin pensar que está ayudando, sirviendo y haciendo. Que cuando Cristo venga, es una familia que le va a decir a Jesús, bueno, ¿y cuándo te vimos? ¿Y cuándo hicimos? ¿Y cuándo estuviste? Y Jesús le va a decir, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hiciste. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.